Hola, Dios te bendiga. Esta mañana estaba estudiando la Escritura y con mi esposa meditábamos en este texto bíblico que dice, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, se lee así: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este versículo se encuentra en el contexto de las últimas advertencias y promesas de Cristo antes de la conclusión del libro de Apocalipsis. Estas palabras tienen un significado profundo relacionado con la responsabilidad personal, es decir, el libre albedrío, y el carácter irreversible del justo juicio final. Y era algo que no tenía intención de compartir así abiertamente, simplemente en mi estudio privado, como cada día procuro hacerlo. Y como sé que tú, siendo responsable de la salvación tan preciosa que tienes en tus manos, de esta gracia, también haces. Pero avanzaban las horas de la mañana y resulta que tengo que ir a hacer una gestión muy importante. Algo me decía, compártelo. Así que esa es mi tarea y es mi trabajo. No significa que esto que te voy a compartir sea perfectamente cierto y cabal. Tú tienes que tener temor del Señor, acercarte a la Escritura y estudiarla, y ella te va a hablar, porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero su palabra no pasará, estimado oyente, estimado amigo, amiga que me estás escuchando, estimado hermano y hermana en la fe. Por lo tanto, no necesitas de un maestro, un profeta, de un ser, una persona terrenal superior. No, simplemente necesitas un corazón contrito, humillado, que se acerca a las Escrituras, le pides al Señor que te enseñe, y el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que Él hace morar dentro de ti, si tú le entregas tu vida y te arrepientes de tus pecados. Porque a lo mismo, quien me está escuchando, no es alguien que haya entregado su vida a Dios. Porque fíjate, ¿cuántas personas conoces que reconocen a Cristo? Sí, bueno, Cristo es alguien que lo reconocen, pero no tienen temor de Él. No es lo mismo reconocer el fuego y tener temor del fuego, cuidarte de él, que luego te terminas quemando. No es lo mismo conocer el semáforo, que cuando se pone en rojo tienes que tener cuidado porque si no te atropellan, que saber que se pone en rojo y tú cruzas y te atropella un camión. No es lo mismo conocer que las drogas te hacen daño a tener que tener respeto de las drogas y no tocarlas para no consumirlas, y luego tenés que tener las consecuencias en tu cuerpo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? No es lo mismo entender que hay un Dios, conocer que hay un Dios, saber que hay un Dios del otro lado, del más allá, a tener que entregar tu vida a Él y vivir bajo sus órdenes, siendo un esclavo de Cristo. No es lo mismo. Así como no es lo mismo, pásame un vaso de agua clara, que clara, pásame un vaso de agua. O no es lo mismo un baño sencillo, dentro de la analogía de mi rubro laboral, un baño sencillo que un baño sin silla. Tampoco es lo mismo alto voltaje que un alto sin voltaje. Bueno, para reírnos un poco. Pero aquí va lo que te quiero compartir. Así como leíamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, 1. La distinción entre justo, inmundo, justo y santo. La distinción entre los dos, injustos, inmundos, justos y santos, refleja las condiciones espirituales finales de las personas ante Elohim en el juicio. Injustos e inmundos representan a aquellos que han rechazado a Elohim, persistiendo en el pecado y no han aceptado su gracia. Su vida está marcada por la injusticia y la inmundicia espiritual. Justos y santos representan a los que han sido redimidos por Cristo, viven en justicia y han sido santificados por el Espíritu Santo. Su vida está dedicada a Elohim y sus actos reflejan su fe. La distinción enfatiza que en el momento del juicio final, cada persona será confirmada en el estado espiritual que haya elegido vivir. Esto es consistente con otros pasajes bíblicos que muestran que las decisiones humanas tienen consecuencias eternas. Y uno de esos pasajes consistentes en las Escrituras es Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a unos de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ok, vamos a hablar ahora del segundo aspecto de este versículo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Tú tienes que ser el cambio que siempre exiges ver. Exigimos cambios fuertes, pero no sabemos hacer. Haz hoy, no lo dejes para mañana. Mañana traerá su propio mal. Y este segundo aspecto es: ¿por qué esta diferencia? Esta diferencia tiene varios propósitos y razones. La primera, una responsabilidad personal. El versículo subraya que cada persona es responsable de su estado espiritual. Elohim ha dado a cada ser humano la oportunidad de decidir entre la justicia y la inmundicia, entre la redención y el pecado. En este punto de Apocalipsis, las oportunidades para arrepentirse han llegado a su fin y las personas son confirmadas en las decisiones que tomaron. 2. Irreversibilidad del juicio. Este versículo se encuentra en el contexto del inminente cumplimiento del plan de Elohim. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, Yeshua mismo dice: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Esto indica que el tiempo del arrepentimiento ha pasado y el estado espiritual de cada individuo se mantiene tal como lo eligió durante su vida. 3. Un llamado a la perseverancia. Aunque parece que el versículo deja a las personas en su estado, también sirve como un llamado a los justos y santos a perseverar en la justicia y la santidad. Este es un recordatorio de que los creyentes deben permanecer firmes en la fe y en su conducta mientras esperan el regreso de Cristo. Tú tienes que ser el cambio que siempre exiges ver. Exigimos cambios fuertes, pero no sabemos hacer. Haz hoy, no lo dejes para mañana. Mañana traerá su propio mal. El tercer aspecto de este texto bíblico de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. ¿Por qué esa incitación a hacer más de esto? La frase "el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía", es un llamado a la perseverancia y el crecimiento espiritual. Los justos y santos no deben conformarse ni retroceder en su vida espiritual, sino avanzar en su relación con Elohim y su obediencia a su voluntad. Justicia implica vivir de acuerdo con la voluntad de Elohim, haciendo lo correcto en todas las áreas de la vida. Santidad
es un llamado a estar apartados para Elohim, creciendo en pureza y dedicación. Este llamado a profundizar en la justicia y santidad se repite en otros pasajes, como por ejemplo en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 12, dice: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos a la venida del día de Elohim?» Fin de la cita. La exhortación a los justos y santos subraya que, aunque la salvación es un don de gracia, vivir como redimidos requiere un esfuerzo continuo por crecer en santidad. Tú tienes que ser el cambio que siempre exiges ver. Exigimos cambios fuertes, pero no sabemos hacer. Haz hoy, no lo dejes para mañana. Mañana traerá su propio mal. El cuarto aspecto de este texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, que os recuerdo que decía: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es el significado del llamado para nosotros hoy. Este versículo tiene implicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Primero, el tiempo es limitado. Elohim da oportunidades de arrepentimiento, pero llegará el momento en el que esas oportunidades se acabarán. Por eso, hoy es el tiempo de arrepentirse y decidir vivir en justicia, como lo menciona en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, que dice: «Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación». Fin de la cita. 2. Elohim respeta nuestras decisiones. Este versículo refleja el libre albedrío que Elohim otorga a los seres humanos. Él no fuerza a nadie a ser justo o santo, pero cada persona será responsable de sus decisiones. 3. La perseverancia es esencial. Los creyentes deben perseverar en la justicia y la santidad, especialmente en un mundo en el que a menudo se oponen a los valores del Evangelio. Y creo que sin necesidad de ser muy inteligentes, ni mucho menos, puedes darte cuenta de los valores que hoy está pregonando la sociedad, que, te lo recuerdo, está bajo el maligno, bajo el príncipe de este mundo. Quiero darte una analogía para quizás comprender en contexto este versículo bíblico. Imagina que un juez convoca a las personas a rendir cuenta por sus actividades en una fecha determinada. Hasta ese momento, cada persona tiene la oportunidad de prepararse, corregir errores y decidir cómo actuar. Sin embargo, cuando llega el día del juicio, lo que hicieron ya no puede cambiarse. Sus decisiones son confirmadas y sus recompensas o consecuencias se atribuyen en base a sus elecciones. De manera similar, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, señala que habrá un momento en el que nuestras elecciones serán y estarán selladas y seremos confirmados en la condición espiritual que hayamos adoptado. Antes de las últimas palabras final, quiero compartirte esta canción. Queremos un mundo mejor, pero nosotros no mejoramos. Para tener un mundo mejor, primero cambiamos. Lo que siembras recoges, no lo olvides. Siembra viento, recoges tempestad. Siembra lágrimas, regocijo segarás. Cambia tú, cambia ya. Sé parte del cambio. Con Cristo puedo todo. Nada me falta, hermano. Recuerda, siervo fiel, en lo poco fiel. Sobre mucho te pondré. Tú tienes que ser el cambio que siempre exiges ver. Exigimos cambios fuertes, pero
pero no sabemos hacer. Hoy, no lo dejes para mañana. Mañana traerá su propio mal. Cambia, tú cambia ya. Sé parte del cambio. Con Cristo puedo todo. Nada me falta, hermano. Recuerda, siervo fiel, en lo poco fiel. Sobre el mucho te pondré. Tú tienes que ser el cambio que siempre exiges ver. Exigimos cambios fuertes, pero no sabemos hacer. Hoy, no lo dejes para mañana. Mañana traerá su propio mal. Las cosas más comunes tienen un gran valor a los ojos del Creador. Con Jesús en el corazón todo tendrá color, y en la otra vida recompensa eterna. Si quieres un mundo mejor, empieza a cambiarte a ti. No hay otro modo que vivir en amor y así servir al Creador. No son fáciles, pero sí vitales. Sé parte del cambio y tu mundo cambiará. Cambia, tú cambia ya. Sé parte del cambio. Con Cristo puedo todo. Nada me falta, hermano. Recuerda, siervo fiel, en lo poco fiel. Sobre mucho te pondré. Si tú cambias, cambias tu entorno. Serán influenciados por ti. Tú cambia y bendice sus vidas. En aquel día oirás, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Si quieres un mundo mejor, tienen un gran valor a los ojos del Creador. Con Yeshua en el corazón todo tendrá color, y en la otra vida recompensa eterna. Sé parte del cambio. No son fáciles, pero sí vitales. Sé parte del cambio y tu mundo cambiará. Cambia, tú cambia ya. Sé parte del cambio. Con Cristo puedo todo. Nada me falta, hermano. Recuerda, siervo fiel, en lo poco fiel. Sobre mucho te pondré. Si tú cambias, cambias tu entorno. Serán influenciados por ti. Tú cambia y bendice sus vidas. En aquel día oirás, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Oh, oh, Ahora sí, estas palabras finales después de esta canción que nos incita a cambiar. Debemos cambiar hoy. No dejes para mañana lo que podamos hacer hoy. Mañana será tarde. Y ahí es cuando tendremos que rendir las cuentas de aquella inversión que hemos hecho con lo que Elohim nos ha dado en el transcurso de nuestro cotidiano y diario vivir, desde que hemos salido de la panza de nuestra mamá hasta que hemos entrado en esa caja de madera que se cerró sobre nosotros. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, se hace una distinción entre injustos, inmundos, justos y santos para subrayar la responsabilidad personal y la
irreversibilidad del juicio final. Los injustos y los inmundos permanecen en un estado, mientras que los justos y santos son llamados a perseverar y crecer en su fe. Este versículo nos recuerda que nuestra condición espiritual tiene consecuencias eternas y que el tiempo para arrepentirse y buscar a Elohim es limitado, aun cuando creemos que somos dueños de nuestra vida, de nuestras decisiones. Es un llamado tanto a reflexionar sobre nuestro estado espiritual como a comprometernos a vivir en justicia y santidad hasta el regreso de nuestro Yeshua, el Mesías.